El plan de alimentación de una persona con diabetes debe considerar 3 factores principales: la cantidad de alimentos y calorías, el tipo de alimentos y su distribución en las comidas, y el horario de consumo. También es importante tener en cuenta los nutrimentos, como los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Las calorías son la medida de energía que proporcionan los nutrimentos, y la cantidad necesaria varía según la edad, género, nivel de actividad y peso corporal. La distribución adecuada de nutrimentos en un plan de alimentación para personas con diabetes suele incluir al menos 50% de las calorías totales provenientes de hidratos de carbono, de 25 a 30% de grasas y de 10 a 20% de proteínas. Sin embargo, en algunas personas una distribución de 40% de hidratos de carbono, 40% de grasas y 20% de proteínas puede ser más adecuada. El plato del bien comer es una guía para conocer los grupos de alimentos y sus nutrimentos. Los 3 grupos de alimentos incluyen frutas y verduras, cereales, y legumbres y alimentos de origen animal. Se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares concentrados, evitar variaciones grandes en la cantidad de hidratos de carbono consumidos día a día, aumentar la ingesta de frutas, verduras y carbohidratos complejos, e incluir los 3 grupos de alimentos en cada comida. Los alimentos que contienen hidratos de carbono son los que más aumentan la glucosa en sangre, y su consumo debe controlarse en personas con diabetes. Se sugiere consumir entre 45 y 60% de la energía de la dieta en forma de hidratos de carbono. Una porción de hidratos de carbono equivale a una ración de alimento que aporta 15 gramos de hidratos de carbono. Se recomienda distribuir las porciones de hidratos de carbono de forma equitativa a lo largo del día y mantener un consumo constante entre un día y otro para lograr un mejor control de las cifras de glucosa. Es importante individualizar el plan de alimentación según el tipo de diabetes de cada persona. En la diabetes tipo 1, el conteo de hidratos de carbono y la distribución equitativa a lo largo del día son fundamentales, especialmente para aquellos que utilizan insulina. En la diabetes tipo 2, el control de la cantidad de hidratos de carbono, la elección de grasas saludables y la restricción de energía son estrategias importantes para mantener niveles de glucosa, peso y presión arterial óptimos. ¿Algunos HCO son más saludables que otros? Algunos alimentos con HCO se consideran más saludables que otros, ya que no elevan rápidamente la glucosa en sangre. Esto se debe al índice glucémico de un alimento, que muestra cómo un alimento puede elevar el azúcar en sangre. Los alimentos con un alto índice glucémico se consideran menos saludables, mientras que los de bajo índice glucémico son más saludables. Algunos ejemplos de alimentos con HCO saludables son la leche, el yogur, las legumbres y algunas frutas enteras como durazno, manzana, pera, naranja, toronja y uva. Los alimentos con alto contenido de fibra también son saludables, como panés integrales, avena, salvado y verduras crudas. No es lo mismo consumir azúcares concentrados que otras fuentes de HCO como frutas enteras, leche, legumbres y cereales. Los azúcares concentrados como la miel, el azúcar, los jugos y los refrescos no dietéticos aportan muchas calorías sin otros nutrientes. Además, algunos azúcares tienen un alto índice glucémico, lo que significa que se absorben rápidamente y pueden aumentar rápidamente la glucosa en sangre. La fructosa es un tipo de azúcar que aporta HCO y se encuentra de forma natural en las frutas frescas. Los azúcares concentrados, como los jugos y los productos de repostería, contienen fructosa, pero carecen de fibra. Es recomendable limitar el consumo de azúcares concentrados y optar por fuentes de HCO más saludables. Es importante contar las porciones de frutas, al igual que otros alimentos con HCO, en una dieta para personas con diabetes. Se recomienda consumir de 2 a 4 porciones de fruta al día. Es mejor comer frutas enteras con cáscara y pulpa, ya que contienen fibra y vitaminas. Los jugos no son recomendables debido a su alto contenido de fructosa y falta de fibra. La fibra es importante en la dieta de una persona con diabetes. Hay 2 tipos de fibra, la insoluble y la soluble, y ambas son importantes para la digestión y la salud. La fibra insoluble ayuda con la formación de masa fecal y combate el estreñimiento, mientras que la fibra soluble se convierte en gel y ralentiza la absorción de glucosa en el intestino. Se recomienda consumir entre 20 y 35 gramos de fibra al día. Para aumentar la fibra en la dieta, se recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, comer legumbres y arroz integral, y beber suficiente agua.
El nopal contiene fibra soluble que ayuda a reducir la absorción de azúcar y controlar la elevación de glucosa en sangre. Sin embargo, al combinar el nopal con jugos se puede aumentar el nivel de azúcar en sangre, por lo que es mejor consumirlo sin jugos. Se recomienda limitar el consumo de alcohol, ya que puede afectar los niveles de azúcar en sangre y aumentar el peso. Para hombres, no se debe consumir más de 2 bebidas al día, mientras que para mujeres, no se debe consumir más de 1 bebida al día. Es importante consumir alcohol junto con alimentos para evitar la hipoglucemia. Las bebidas alcohólicas aportan calorías vacías y se debe tener en cuenta su contenido calórico. Las grasas saludables incluyen ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como los presentes en el aceite de oliva, canola y oleico, así como en el aguacate y en semillas como cacahuetes, nueces y almendras. Por otro lado, las grasas menos saludables contienen ácidos grasos saturados y trans, que se encuentran en alimentos como la manteca, mantequilla, productos horneados, fritos y alimentos industrializados. El consumo excesivo de estas grasas se asocia con riesgos para la salud, como el aumento del colesterol en la sangre y el desarrollo de enfermedades del corazón. Es importante tener en cuenta el contenido de grasa al preparar los alimentos y evitar agregar más grasa de la necesaria. Al comprar alimentos industrializados, se recomienda leer las etiquetas de información nutricional y elegir productos bajos en grasa, con un máximo de 3 gramos de grasa por porción. Para reducir el consumo de grasa, se aconseja optar por preparaciones sencillas como a la plancha, asadas, cocidas, al vapor o a la parrilla, evitando los alimentos fritos, capeados, empanizados, al gratín o en salsas cremosas. Se puede consumir una cantidad ilimitada de alimentos que aporten un máximo de 20 calorías y 5 gramos de carbohidratos por porción. Las verduras entran en esta categoría y se pueden consumir en ensaladas, sopas de verduras, cocidas al vapor o guisadas con un poco de aceite. En cuanto a los edulcorantes artificiales, se pueden utilizar como sustitutos del azúcar, ya que no aumentan los niveles de glucosa en sangre. Algunos ejemplos de edulcorantes son el aspartame, sacarina, sucralosa, acesulfame de potasio y niotame. Estos edulcorantes han sido ampliamente estudiados y se ha demostrado que son seguros, no causan enfermedades ni adicción. Sin embargo, se recomienda consumirlos con moderación. Si se tiene diabetes, se debe llevar una alimentación saludable al igual que el resto de la familia. Es importante educar a los demás miembros de la familia sobre una dieta saludable para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Omitir comidas no mejora el control glucémico y puede aumentar el riesgo de hipoglucemia en personas que toman medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Por lo tanto, se recomienda siempre desayunar y distribuir las comidas principales y colaciones a lo largo del día para mantener niveles estables de azúcar en sangre. Para preparar una alimentación saludable rápidamente, se aconseja conocer el plan de alimentación, hacer una lista de compras, planificar las comidas con anticipación, adelantar la preparación de los alimentos y buscar formas sencillas de cocinar como a la plancha, asados o al vapor. Cuando se come en un restaurante o fuera de casa, se debe conocer el tamaño de las porciones y calorías permitidas en el plan de alimentación, preferir lugares con opciones saludables, hacer las comidas habituales y tomar los medicamentos adecuadamente, evitar aderezos y salsas cremosas con alto contenido de grasas, solicitar guarniciones con vegetales en lugar de alimentos fritos, evitar el consumo excesivo de alcohol y bebidas calóricas, y no aprovechar ofertas de porciones más grandes. En resumen, llevar una alimentación saludable implica limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares concentrados, aumentar la ingesta de frutas, verduras y lácteos descremados, conocer las porciones adecuadas, distribuir de manera equitativa los carbohidratos a lo largo del día, evitar omitir comidas, elegir alimentos y preparaciones bajos en grasa y azúcares, y limitar el consumo de BIB.